Villegas. Vladimir, ¿cómo estás? Un placer, un honor que estés acá en este programa. No te escucho. Enciende ajá. Déjame, ya estamos ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me escuchas. Estamos al aire. ¿Cómo estás tú? Me escucha. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo van las cosas? Bueno, bien. Ya estás al aire con toda la audiencia que me pidieron expresamente. Mira. Déjame prender la luz para que me vean mejor. Ajá. Qué bueno. Este es Vladimir Villegas, periodista de dilatadísima trayectoria en el periodismo venezolano. Bueno, mira, estoy hablando que por lo que observo, Vladimir, en las redes, el gobierno está iniciando otra etapa. Ayer decía Seijas en un programa con Tony Frangé que subió hasta 26 puntos y que el techo de Maduro va a ser el 30. Y luego van a tener que bajar el mundo porque ya ellos no van a poder subir más. Y se nota una estrategia que hoy la encabeza Indira Urbaneja, porque María Corina dijo algo que en mi opinión, voy a dar mi opinión, tú suelta la tuya, fue un error, vamos a aplastar el socialismo. Entonces, todo el que se siente progresista o socialista, aunque no esté con Maduro, se siente afectado. Entonces, me parece que no se le puede dar candiles a los adversarios para que iluminen el camino, digo yo. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Cómo se desarrolla la campaña, amigo mío? Mira, un país no se construye aplastando a nadie, se construye precisamente construyendo, sumando voluntades, incluso de mucha gente que viene del chavismo que está descontenta y que creyó pues en el mensaje de Chávez. Yo soy uno de ellos. Yo, por ejemplo, yo estuve en el gobierno hasta el año 2007 y renuncié cuando consideré que ya no tenía nada que hacer allí. Cuando vino la reforma constitucional del año 2007, yo dije, bueno, mira, hasta aquí me trajo el río porque de aquí en adelante no puedo acompañar este gobierno ni las cosas que van a venir. No me imaginé que era tan grave lo que venía, pero sí me imaginé que venían cosas negativas para la institucionalidad en el país, ¿no? Y precisamente la gran tarea en Venezuela es reconstruir, es reinstitucionalizar a nuestro país. De eso se trata, y se trata de sumar. Así como tú lo decías al comienzo del programa, yo también me considero una persona de izquierda. Yo no creo que ese es el debate hoy en día. El debate en Venezuela no está entre izquierda y derecha. Hoy en día el debate está entre autoritarismo y democracia. Queremos cambiar este modelo autoritario por un modelo democrático, donde quienes salgan del gobierno también tengan su espacio para hacer política. Y bueno, quienes tengan cosas pendientes con la ley, ya ese es otro tema. Pero a los efectos del modelo de país en el cual yo quiero vivir, yo quiero un modelo en el cual todos podamos hacer lucha política, que haya un contraste de ideas, que las elecciones sean la vía para dirimir quién dirige una alcaldía, una gobernación o el país, ¿verdad? O quién tiene mayoría en la Asamblea Nacional o en los parlamentos regionales. Esa es la idea de país que yo tengo. Y en tal sentido, sí, pues, el cambio no se puede encuadrar dentro de rigideces ideológicas en este momento. No es lo que cabe en Venezuela, ¿no? Y además suele ser peligroso porque si tú sientes que una vez que se instale el nuevo gobierno a ti te van a tirar un portazo en la nariz, lo piensas dos veces. Pero esta mañana conversé con el doctor Eduardo Fernández en un evento y sí noté como que el doctor Eduardo Fernández, estaba Irán Gaviria y un grupo de venezolanos que tienen un movimiento que se llama El Mundo Nos Une, andan en una onda mucho más amplia y creo que tienen mucha sintonía con el discurso del candidato. Dame tu opinión sobre el discurso del doctor Edmundo y luego vamos a hablar de Nicolás también, porque fue amigo tuyo, fue amigo mío, hoy no sé si es amigo tuyo, mío ya no es, pero vamos a hablar de Nicolás que también es candidato. Cuéntame. Bueno, mira, de entradita te digo una cosa es Nicolás y otra cosa es Maduro. Maduro es el que está gobernando, el Nicolás que yo conocí no es el que está gobernando. Pero bueno, hablando del discurso de Edmundo González Urrutia, pues esta mañana yo conversaba con Felipe Mujica, secretario general del MAS, y él decía algo que me parece muy adecuado, muy oportuno, que Edmundo González Urrutia debe cuidarse de los extremos. Y yo creo que él ha intentado hilar un discurso en esa dirección, de no ir al extremismo, de no hablar en un lenguaje de revanchismo, de pase de factura, que ha sido un lenguaje de alguna manera inclusivo, me parece positivo, ¿verdad? Falta mucho más por profundizar, pero lo poco que ha dicho creo que ha sido oportuno, ha sido positivo en cuanto a generar un clima de tranquilidad, de que el cambio no tiene por qué ser un cambio con traumas, con violencia, con empujones, sino un cambio, bueno, dentro de lo que espera la sociedad venezolana. Que fíjate una cosa,
y es importante decirlo, Juan Carlos, el país se está refugiando en la ruta electoral y eso es muy positivo. ¿Por qué? Sí. Porque ya el país probó que por las otras rutas no tiene ningún sentido. Quienes llamamos a votar todo el tiempo, por ejemplo, incluso hasta en el 2018, lo hicimos convencidos de eso que hoy ha ganado a la mayoría de la oposición, la idea de que el cambio tiene que hacerse a través del voto. Y la ciudadanía hoy quiere votar. Y precisamente el voto es porque no quiere cambios traumáticos, no quiere volver a los episodios de violencia. Y a mí me preocupa que no se hayan alcanzado acuerdos para el día después, porque eso puede generar un proceso traumático. Entonces me preocupa mucho eso, porque evidentemente pues el gobierno, un gobierno que se llame democrático, tiene que acostumbrarse a la idea de que puede perder el poder, de que las elecciones son un mecanismo, ganas o pierdes. O sea, tú no vas a una elección así, sí. Aquí vamos a ganar por las buenas o por las malas, porque entonces, ¿de qué país estamos hablando? Claro, Vladimir, tengo que ir a identificar al retorno el discurso de Maduro frente al discurso de Diosdado. Uno nota ahí varios discursos, como si hubiesen como una muñeca de esas matriuscas, un discurso dentro de otro discurso. ¿Qué está pasando en lo interno? Cierra este segmento y Vladimir a la 1, porque es exactamente la 1 del mediodía y estamos con Vladimir Villegas, casi que Vladimir a la 1. Vladimir, ¿cómo ves el discurso de Nicolás? A veces lo veo mucho menos agresivo que el discurso de Diosdado. ¿Estarán ellos en condiciones de entregar el poder si se mantiene las encuestas tal como están, si se logra finalmente un resultado no favorable al gobierno? ¿Ves condiciones como para la entrega del poder? Bueno, mira, en primer lugar, una alusión a mi amigo Galicia, porque me comparaste con Galicia y de verdad que no. uno de esos próceres del periodismo. Galicia es un tipo... ¿Ah? Y además Galicia, tú sabes que Galicia... Ajá. Además Galicia cubrió la llegada de Colón a esta tierra, ¿vale? Imagínate tú. Entonces tiene una experiencia... Mucho cariño para mi amigo Galicia, ¿vale? Y te aseguro que está viendo el programa porque nosotros nos humeamos los programas, nos vemos. Cuéntame una cosa. ¿Entregará Maduro el poder? ¿Hay condiciones? Mira, me pregunto eso todos los días. En cuanto a las condiciones, fíjate lo siguiente. Yo te decía que aquí no se ha negociado, y eso lo hemos conversado en otras oportunidades, no se ha negociado el día después, al menos que se esté haciendo de forma privada, pero no se ha negociado el día después. No se sabe qué va a pasar, por ejemplo, bueno, con el resultado electoral en cuanto a las garantías que del proceso electoral surjan de cara a la transición hacia una nueva situación política en el país, ¿verdad? Eso no está clarificado ni en los acuerdos de Barbados, ni en las conversaciones con Estados Unidos, que yo sepa, ¿verdad? Por ejemplo, hay algo que está allí, que es parte de la panorámica. Por ejemplo, la recompensa que hay sobre la cabeza de Maduro. ¿Tú te imaginas a un presidente con una recompensa de 15 millones o 20 millones de dólares entregando el poder normalmente? Eso es difícil de imaginar. Yo no estoy diciendo que no lo vaya a hacer, pero evidentemente, si no hay garantías para él y para el resto de la dirigencia del chavismo, para sobre todo los que tienen esta situación con órdenes de captura, etcétera, pues es muy complicado el panorama para ellos y también para la oposición. Por eso el discurso de Edmundo González Urrutia debe seguir en esa tónica que ha mantenido de no revanchismo, de no pase de factura, de inclusión, de llamado a que todos formen parte del país. Yo creo que eso es importante mantenerlo para evitar que volvamos a escenarios de violencia. Ahora, evidentemente, hemos escuchado al presidente en varias oportunidades, en otros momentos, decir que, bueno, incluso en otras elecciones, que él va a ganar las elecciones como sea. Y en este momento los números dicen que puede perder como sea. ¿Entiendes? Ese es el problema para ellos. ¿Por qué? Porque, bueno, se desconectaron de la población, perdieron el encanto, perdieron la capacidad de comunicar esperanza, de promover cosas que sean realmente realizables. Imagínate tú, Maduro ha dicho ahora que él es el único que puede garantizar el cambio. Y entonces tú dices, bueno, ¿cambio de qué? ¿Qué cambio puede garantizar una persona que tiene 10 años en el poder y lo que ha hecho es profundizar los errores y mantenerse en una política de persecución política, de falta de tolerancia, de poco respeto por las libertades sindicales, de deterioro continuo del salario? Es decir, ¿qué puede cambiar en un nuevo gobierno de Maduro que no haya podido cambiar él en todos estos años? Es decir, la mejor muestra de lo que va a ser su eventual gobierno si llegara a ganar las elecciones
es precisamente la continuación de lo que estamos viendo, porque señales de que para que se dé un cambio, tiene que empezar por cambiarse el mismo y cambiar a todo el gabinete prácticamente, o casi todo. Es decir, creerle las promesas a Maduro es muy difícil al día de hoy, por eso el deterioro que tienen. Pero aparte de eso, vemos como, por ejemplo, está esa tendencia pues a perseguir a quien está apoyando fórmulas distintas. Eso de que persigan a una señora porque vende empanadas al equipo de María Corina o al lanchero que la llevó, o cerrar un hotel porque se quedó allí alguien del partido 20, o cerrar una panadería porque se tomaron un cachito, se comieron un cachito de tomar un café. Eso forma parte de las cosas que los venezolanos ya no quieren vivir más en este país. Están cansados, estamos cansados de la persecución, estamos cansados de la retaliación y evidentemente queremos un nuevo momento político. Por eso el mensaje tiene que ser hacia la democratización, tiene que ser un mensaje hacia la apertura. No puede ser, bueno, los perseguidores de ayer persiguiendo mañana y los perseguidos de ayer perseguidos mañana. No, no se trata de eso. O los perseguidores de hoy, mejor dicho, sí. Mañana. Eso no va a resolver el conflicto. Hay que cauterizar esa época de conflicto que hemos tenido todos estos años, que es lo que ha dejado un saldo absolutamente negativo para el país, de crecimiento económico, división, persecuciones, diáspora, empobrecimiento de la población. Eso es lo que hemos tenido en todo este tiempo, Juan Carlos. Sí, mira, Vladimir, esta mañana me ocurrió una cosa curiosa. En el evento de Zulianos con el Mundo, que inauguró su sede hoy en Maracaibo, me llegó una concejal suplente del PSV y me dijo: señor Juan Carlos, yo me vine a la calladita porque yo no sé si ustedes me aceptan, pero yo me vine para el acto porque yo estoy harta. Yo le metí un abrazo a aquella mujer que le iba a romper la costilla, pero yo no sé si todos estamos dispuestos a entendernos con el otro lado, que eso a mí me preocupa. Leo aquí gente que tengo en el programa, no voy a nombrarlos, pero los veo, algunos, muy pocos no, que lo que quisieran es que montásemos al doctor Guillotín en la plaza pública. Robespierre se queda corto con lo que quieren algunos. A mí me parece una torpeza gigantesca. Estoy de acuerdo, pero mira, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, porque hay que encontrar un tono de la política que nos meta en el carril de la reconciliación. Eso no quiere decir que vas a renunciar al cambio, que vas a renunciar a aquella justicia, que vas a renunciar a señalar actos de corrupción, nada de eso. De lo que se trata es de hacerlo en un clima democrático. Mira, acabamos de ver, por ejemplo, el triunfo de Claudio Sheinbaum en México, ¿verdad? Bueno, en un país donde durante muchos años había un solo gobierno, un solo partido que dominaba la escena política, en un país donde estaban gobernando los hombres exclusivamente desde hace más de 200 años, y gana una mujer con un lenguaje democrático, una tipa de izquierda, pero con un lenguaje democrático totalmente distinto al lenguaje que tienen aquí los dirigentes del PSV. Yo digo que el gobierno de Maduro ya está más cerca del discurso de Daniel Ortega que del discurso de Petro en Colombia o de López Obrador. A mí, por ejemplo, en lo particular me alegró el triunfo de López Obrador y no lo oculto. Me siento identificado con ese modelo, pues con un modelo que reivindique el progresismo, que reivindique los ancestros de la población mexicana, que reivindique la lucha por la igualdad, que reivindique la inclusión de los sectores que están excluidos. Es decir, eso es lo que queremos. Ahora, el gobierno de Edmundo González Urrutia no tiene por qué ser un gobierno igual al de Petro, o igual al de Lula, o igual al de López Obrador. Con que sea un gobierno que promueva el cambio en paz, que promueva la reinstitucionalización del país, que promueva la inclusión y que promueva, por ejemplo, que volvamos a un momento en el cual tengamos independencia de poderes, para mí ya eso es más que suficiente. Eso sería el principal paso para la reconciliación nacional, ¿no? Mira, Vladimir, te voy a pedir que te quedes un segmento más con nosotros, porque yo escuché a Edmundo González Urrutia. Él es de formación demócrata cristiana, muy lejos de ser un tipo de la ultraderecha. Yo creo que más bien es un social cristiano, me decía el doctor Eduardo Fernández. Él es un social cristiano. Yo soy un demócrata cristiano, me decía, pero él más se inclina por el tema, siempre se ha inclinado más por el tema social. Al retorno, hablemos un poco de esa conexión con lo social. Hay gente que dice que hay que quitar los bonos de la pensión Amor Mayor porque el liberalismo es la solución para Venezuela y la educación hay que privatizarla para que brillemos en el concierto de las naciones. Digamos, yo escucho esto, a veces callo y a veces respondo muy duro. Vamos a hablar al retorno de esto, hermano mío. Continuamos, mis amigos, con mi invitado, nuestro invitado especial, Vladimir Villegas. Vladimir, el tema de los programas sociales. Hay señoras
los sectores populares de mi ciudad, Maracaibo, que dicen, que le han dicho a la señora que trabaja aquí en mi casa, señora Yeri, la señora Yeri, que es una militante del mundo, pero hay una viejita que le dice, no, me van a quitar el bono, me van a quitar la pensión, si ganan esos tipos, yo no quiero a Maduro, pero tampoco quiero que me quiten la pensión. Este es un tema delicado, porque hay gente que propone la derechización del gobierno en lo económico y en lo social, y hay gente que propone aquel método neutro o del medio, digamos, del centro, tanto Estado como haga falta y tanto mercado como haga falta. ¿Cómo lo ve Vladimir Villegas? Si hay un gobierno que ha empobrecido a la población venezolana, es este gobierno. Precisamente existe esa política de bonificación porque se destruyó el salario, ni siquiera hablan de salario, no solo lo destruyeron, el salario mínimo, sino que ya no hablan de salario, hablan de ingreso. Además de eso, debilitaron la organización sindical. La dirigencia sindical de la Central Bolivariana ha sido absolutamente pusilánime y absolutamente incondicional con el gobierno de Maduro y no se ha atrevido a levantar la voz ni un poquitico para defender los derechos de los trabajadores. Entonces imagínate tú, en lugar de que el trabajador pueda ganarse un salario digno, ¿verdad? Una remuneración digna de acuerdo a lo que señalan todas las políticas que en Naciones Unidas se aprueban en ese sentido. Bueno, el venezolano tiene que estar pendiente de una bolsa que le den, de unos granos, de una lata de sardina, de una lata de salsa de tomate, en fin, pasta en una bolsa que, bueno, el venezolano debería comprarla con su sueldo y la marca que le guste en los mercados. Esa es la realidad. Entonces, evidentemente, todo esto forma parte de una política que el gobierno ha tratado de profundizar, que es de que la gente dependa de él, dependa de una forma, bueno, absolutamente, bueno, yo diría que lamentable, porque te eliminan la fortaleza que tiene el trabajo, que te eliminan la capacidad del venezolano de crecer. Y de hecho, fíjate, los venezolanos que se han tenido que dedicar a emprender, lo han hecho sin la ayuda del Estado. Y claro, lo han hecho echándole pulmón porque lamentablemente pues no se puede vivir con esas bolsas. Esa bolsa, bueno, eso forma parte precisamente de la precarización del salario que tenemos en nuestro país. Entonces, creer que un gobierno que sustituye al de Maduro va a eliminar esa política, eso es precisamente, bueno, creer que evidentemente, primero que son exitosas y segundo, que no hay otras perspectivas. En el futuro esas medidas, esas bolsas tendrían que eliminarse cuando la gente tenga un salario digno, pero sería una estupidez pensar que la primera medida del gobierno va a ser quitar las bolsas, quitar los bonos. No, precisamente si este es un gobierno que ha bonificado el salario, lo que hay es que trabajar precisamente para que en acuerdo con el sector privado, en acuerdo con los trabajadores, se logre una política de fortalecimiento del salario. Entonces es importante sí fijarse en el programa económico. Yo todavía no tengo detalles de cuáles van a ser las propuestas concretas en materia económica que le presentará al país Edmundo González Urrutia, porque una cosa son las propuestas de María Corina Machado y otra cosa son las propuestas que ha discutido la plataforma unitaria, pero finalmente, ¿qué es lo que viene? Y eso me imagino que se profundizará en la campaña electoral, que es muy importante que el país tenga claro cuáles son esas propuestas. Pero la tarea democrática fundamental del pueblo venezolano es generar condiciones para un cambio en este momento y de paso ir a un proceso de reinstitucionalización del país, porque la reinstitucionalización es muy importante. Si se reinstitucionaliza el país, va a funcionar una fiscalía independiente, va a funcionar un Tribunal Supremo de Justicia independiente, los tribunales laborales van a funcionar, es decir, el sistema de salud tendría que refundarse. Bueno, de eso se trata, de la reconstrucción del país. Entonces, bueno, el gobierno, fíjate, tú estás proponiendo ahora nuevos motores. Si tú sumas todos esos motores que se han planteado todos estos años, Juan Carlos, lo que tenemos es al país convertido en una inmensa chivera. Anda para la industria petrolera para que tú veas las chatarras que hay, las unidades de transporte que están convertidas en chatarra en distintos estacionamientos del país. Lo que ha pasado con las empresas que trabajaron en la costa oriental del lago, que bueno, que fueron expropiadas, luego les quisieron entregar esa chatarra. Bueno, este país es una inmensa chivera y de lo que se trata es precisamente de dejar de estar proponiendo motores que se le tranca los engranajes a las primeras de cambio porque son motores de mala calidad, no responden a una planificación, no responden a una visión real del país. Entonces ahora prometen que la producción petrolera va a llegar a 2 millones el año que viene. ¿Y por qué no, como dice usted, y por qué no empezáis ahora? Pues, mira, Vladimir, por acá preguntan, hay afirmaciones, no las leo, pero hay preguntas que son... No tengo ningún problema, yo no tengo problema. Sí, no, tranquila, pero hay uno que me pregunta,
si consideras apropiado confirmar a Vladimir Padrino como el ministro de Defensa en la transición como un gesto de confianza o de acuerdo. Bueno, le pasó a la señora Chamorro, tuvo que quedarse con el señor Ortega, que ahora está preso casa por cárcel porque su propio hermano lo llamó traidor. Pero bueno, esa transición que va a ser delicada, va a ser muy compleja. El Tribunal Supremo de Justicia son cargos a 10, 12 años, igual el poder moral. ¿Cómo hacer esa transición para que sea de verdad una transición? Esa transición va a ser algo así como tratar de agarrar un caimán con las dos manos, ¿verdad? Un caimán hambriento con las dos manos. Y evidentemente uno de esos caimanes es la Fuerza Armada. Y me imagino pues que el candidato estará pensando cómo hacer precisamente para manejarse en ese ecosistema tan complicado que es tener todos los poderes en contra. Y el poder militar es muy importante. Si es necesario, me imagino, si yo estuviera en su lugar, pensaría esa alternativa de mantener a Padrino, porque evidentemente tampoco tú puedes generar una situación de inestabilidad provocando cambios que puedan irse de control. Pero esa es una decisión que yo no puedo recomendarle al que lo haga o no lo haga. Lo que yo sí creo es que él debe ir pensando en una política que permita cambios graduales, que permita cambios sin traumas, sin mayores traumas. Y evidentemente la Fuerza Armada tiene que jugar su papel. Yo sí creo que la Fuerza Armada tiene que volver a un rol institucional, que los militares mantengan su derecho a votar, pero que no sean partidistas, ¿verdad? Yo creo que no se debe sustituir el saludo de patria o socialismo muerte por otro saludo. Tiene que haber el saludo institucional en la Fuerza Armada, por ejemplo. Y bueno, sí. Mira, el presidente, en el caso de que gane Gonzalo Urrutia, él tendrá que evaluar si va a tomar esa decisión. Si me preguntas a mí, bueno, yo diría, bueno, el tipo es tocayo, de repente lo ratifico, pero mira, eso varias valoraciones, eso tiene que ver con el momento, hay que ver cómo se dan las cosas, ¿eh? Pero fíjate, sí. Recuerdo que hace pocos días yo entrevisté a Ramón José Medina y él le recomendaba a Edmundo González Urrutia que fuese pidiendo ya una reunión con Padrino López. Yo sí creo que sería bueno que la pidiera. Si él se la da o no, ya es otra cosa, pero que por lo menos quede de su parte de hacerlo, ¿no? Claro, me quedan un par de minutos. Quiero preguntarte, aquí me dice alguien que si se debe derogar la ley del trabajo. Maduro la derogó. De hecho, la ley del trabajo en este momento está absolutamente derogada. Pero bueno, los empresarios plantean que esas prestaciones retroactivas que son un problema, que no permiten calcular los costos. ¿Qué hacer con esas conquistas que son del sindicalismo venezolano? Y tu padre era eso, un lucho. Tu papá se bregó la vida en esas luchas, ¿no? Fíjate tú, a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez se firmó un pacto de avenimiento obrero patronal precisamente por las circunstancias en que estaba el país. Yo no estoy diciendo que son las mismas circunstancias, pero pueden haber acuerdos entre el sector privado, entre los trabajadores y el Estado para, bueno, sin derogar la ley en este momento, dictar algunas políticas destinadas a la recuperación del salario. Por ejemplo, yo sí creo que tiene que haber el restablecimiento pronto de un esquema tripartito para discutir esos temas. Ahora, la reforma de la ley del trabajo tiene que darse también en medio de la comprensión de lo que es el deterioro de las condiciones de los trabajadores que han pagado el peso de la crisis. Aquí hay entendimientos entre los gremios, entre Fedecámaras y el gobierno, y esos entendimientos lamentablemente, bueno, mantienen de alguna forma la precarización del salario porque te bonifican el salario. Está bien que tú ganes $100 más, pero ¿y qué pasa con las prestaciones? Es decir, son cosas que se deben discutir con los trabajadores. Quizás tú no puedes pensar en un salario mínimo de $1,000 al día de hoy, ni de $500 al día de hoy, pero tiene que haber medidas que le den a los trabajadores también una señal de que se les está tomando en cuenta. O sea, aquí no se puede seguir hablando de crecimiento económico y esperar que haya crecimiento económico para que luego se produzca la llamada teoría del derrame, de que, bueno, lo que vaya produciéndose el crecimiento económico le caerá a la gente como consecuencia de ello. No, yo creo que es importante que se asuma el sector privado también, asuma el sector privado un compromiso con los trabajadores de que va a trabajar por su mejora, por la mejora de sus condiciones y el gobierno también. Eso pasa por una política de seguridad social, restablecer el seguro social, restablecer la contratación colectiva, que el primero que la viola es el Estado, ¿verdad? El Estado es el primero que viola la contratación colectiva, porque la mayoría de los trabajadores que están sindicalizados están en el sector público y el gobierno, mira, se pasa por donde tú sabes, la contratación colectiva no respeta eso. Entonces, ¿qué señal le da al sector privado? Que aquí no hay necesidad de respetar la contratación colectiva. Pero lo que no se puede tampoco es la militarización de la economía venezolana, acabar con la seguridad social y con las políticas sociales. Nada de eso. Si un gobierno comienza por ese camino, pues al menos cualquiera que sea, este o el que venga, a mí me tendrá de frente.
Nos vamos para la oposición. Te acompaño en la nueva oposición si comienzan a meter la pata. Oye, muchas gracias por habernos acompañado. Un verdadero placer. Le voy a enviar saludos al Negro Galicia de tu parte. Mi cariño, mi admiración para el Negro Galicia, vale. Sí, debe cargar la gorra de Cristóbal Colón, que se la quitó el día de la primera rueda de prensa que le hicieron a Colón. Un abrazo, bueno, Vladimir. Él salió de Puerto de Palos y lo recibió Martín Pacheco aquí cuando llegaron a tierra firme. Un abrazo. Cierra este